¿Está realmente bien Rick Warren? Desde que sufrió la tragedia más devastadora de su vida, el 5 de abril de 2013, nunca volvió a ser el mismo. Y ahora parece que su situación podría empeorar aún más. Esta es la historia de cómo la pesadilla de una familia se convirtió en una misión pública, y de cómo ni siquiera la fe más sólida puede protegerte del peso de un duelo que jamás desaparece por completo. Hay algo que muchos no entienden sobre Rick Warren. Antes de que su dolor interminable lo quebrara por dentro, el mundo ya lo había visto romperse en televisión nacional. Rick ya sabía lo que significaba ser destrozado públicamente. En 2006, cuando Saddleback estaba creciendo de manera explosiva, su nombre se convirtió en un punto de controversia. Su éxito lo hizo famoso, pero también lo convirtió en un blanco. Rick promovió el modelo de crecimiento con propósito, un enfoque que muchas iglesias no compartían, pero ni él mismo imaginó lo que ocurriría después. Congregaciones en todo Estados Unidos comenzaron a dividirse al intentar aplicar sus estrategias. Iglesias separándose, miembros expulsados, amistades destruidas por discusiones en los estacionamientos acerca de estilos de adoración o simples decisiones sobre dónde sentarse. Rick detestaba aquello. Suplicaba a los pastores que no forzaran nada, que no expulsaran a nadie, que no trataran el crecimiento como una guerra, pero el daño ya estaba hecho. Y cada vez que una iglesia se rompía siguiendo su manual, Rick cargaba con la culpa. Imagina vivir con el peso de saber que algo que creaste ayudó a miles a prosperar, pero al mismo tiempo provocó la ruptura de cientos. Y entonces llegó algo peor. En 2008, Rick se encontró en medio de una tormenta inesperada. Tras ganar las elecciones, Barack Obama le pidió dirigir la oración inaugural. Debió haber sido un honor. En cambio, se convirtió en un escándalo nacional. La gente rescató una carta antigua dirigida a su propia congregación, donde expresaba su creencia bíblica de que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. La reacción fue feroz. Rick Warren pasó de ser un pastor superventas a un hombre acusado de promover discursos de odio. Titulares, protestas y llamados a retirarlo de la ceremonia. La ironía era evidente. Solo 6 meses antes, Rick había estado abrazando a pacientes con VIH, colaborando con hombres y mujeres homosexuales en el ministerio de SIDA de su iglesia, asegurando a la prensa que tenía auténticas amistades dentro de la comunidad LGBTQ. Pero nada de eso importó. América necesitaba un villano. Obama lo defendió, insistiendo en que disentir no significaba odiar, recordando que Rick lo había recibido en Saddleback incluso cuando no estaban de acuerdo en ciertos temas. Aún así, la polémica lo consumió, y lo más extraño fue que, mientras un sector exigía disculpas, el otro, muchos líderes evangélicos, lo atacaba por lo contrario, por no ser lo suficientemente duro, lo suficientemente combativo, lo suficientemente indignado. Rick los miraba y se preguntaba cómo el conflicto podía acercar a alguien a Jesús. No importaba lo que dijera, siempre perdía a alguien. No importaba lo que hiciera, siempre alguien lo llamaba cobarde. Y todavía no había terminado. Nuevas acusaciones aparecieron. En 2009 y nuevamente en 2012, pastores evangélicos criticaron a Rick por reunirse con musulmanes, compartir comidas con imanes y asistir a conferencias interreligiosas sobre paz, pobreza y sufrimiento global. Él hablaba de ser amigo de todos porque Jesús lo fue. Pero esa simple idea de amistad desató otra ola de indignación. Palabras como compromiso, engaño, traición, le fueron arrojadas como piedras. Cada intento de Rick por tender un puente terminaba con alguien acusándolo de destruirlo. Aún así, estaba acostumbrado a la controversia, a las críticas, a despertar cada día sabiendo que desconocidos habían decidido qué clase de hombre era él. Pero nada, absolutamente nada, lo preparó para el dolor que vendría después. Matthew Warren tenía solo 7 años cuando llegó el diagnóstico. Depresión clínica, dijeron los médicos, y Rick y Kay Warren no podían comprenderlo del todo. ¿Cómo puede un niño que apenas sabe atarse los cordones cargar con una oscuridad tan profunda? Pero ellos lo veían. Las señales estaban presentes desde el principio, incluso cuando Matthew era apenas un bebé. Algo no encajaba. Algo en la estructura de su hermosa y brillante mente hacía que el mundo le pareciera más filoso, más cruel, más pesado de lo que debería ser. Era el tipo de niño que entraba en una habitación y detectaba al instante quién estaba sufriendo. Quizá porque reconocía en otros la misma herida que él llevaba dentro cada día de su vida. Sus amigos recuerdan cómo, en reuniones, Matthew se acercaba sin dudar al que parecía incómodo, al que estaba perdido entre la multitud. Tenía ese don.
una especie de radar para el dolor humano. La ironía duele, ¿verdad? El chico que podía percibir la oscuridad ajena estaba ahogándose en la suya propia. Rick Warren describiría más tarde a su hijo como increíblemente amable, tierno y compasivo. Un joven con una mente brillante y un espíritu dulce que traía consuelo a tantos, pero esa era la cara pública, la que Matthew mostraba al mundo. Detrás de las puertas cerradas, la familia Warren vivía otra realidad. Citas médicas interminables, medicamentos que prometían alivio pero no ofrecían nada. Sesiones de terapia que parecían arrojar piedras al océano. Año tras año, lo veían sumergirse en depresiones profundas que lo devoraban por completo. Ataques de pánico repentinos, cambios de ánimo que lo transformaban por dentro. Intentaron absolutamente todo. Los mejores médicos de Estados Unidos, dijo Rick. Los tratamientos más avanzados, terapeutas especializados y oraciones enviadas por miles de personas en todo el mundo que ni siquiera conocían el nombre de Matthew. Los Warren mantenían en privado la enfermedad de su hijo, no por vergüenza, sino porque era su historia, y querían proteger su dignidad. ¿Cómo explicar a una mega iglesia, a los millones que leían tus libros, que tu propio hijo te pregunta por qué no puedes simplemente morir? Sí, porque eso fue lo que Matthew le preguntó a su padre. A los 17 años, sentado frente a Rick, el muchacho pronunció algo que perseguiría al pastor para siempre. Le dijo que era evidente, dolorosamente evidente, que no iba a recuperarse. Habían acudido a los mejores especialistas del país, había tomado los mejores medicamentos, habían probado todo lo imaginable, y nada funcionaba. Entonces Matthew formuló la pregunta que ningún padre debería escuchar jamás. ¿Por qué no puedo simplemente morir e irme al cielo? Rick le respondió que no podía rendirse, que como padre tenía que creer que en algún lugar existía una respuesta, algún tratamiento que aún no habían probado, algún avance esperando a la vuelta de la esquina. Matthew logró seguir adelante 10 años más, 10 años de intentarlo, de esperar, de despertar cada mañana con ese dolor implacable aferrado a su mente como un alambre de púas. Pero Rick Warren guardaba en su interior una certeza silenciosa. Aunque no pudiera decirlo en voz alta, lo sabía. Algo terrible iba a suceder. Llámalo intuición, miedo paternal o como quieras. Él presentía que, tarde o temprano, quizá pronto, el sufrimiento de Matthew sería insoportable. Ese pensamiento se alojó en su pecho como una piedra fría, cada día más pesada. El 5 de abril, los Warren pasaron una noche agradable juntos. Eso es lo que hace que todo sea aún más devastador. Compartieron tiempo en familia, conversaron, rieron. Todo parecía bien, Matthew parecía estar bien. Pero la depresión es una mentirosa. Te convence de que no existe salida, ni alivio, ni esperanza. Y en lo que Rick describiría después como una ola momentánea de desesperación, Matthew regresó a su casa en Misión Viejo. En algún momento alrededor de las 10 de la mañana de aquel viernes, tomó una decisión que destruiría para siempre a su familia. Se quitó la vida con un disparo. La llamada llegó a media tarde. Habían encontrado a Matthew muerto en su casa, víctima de un disparo autoinfligido. El arma tenía el número de serie borrado, una pistola sin registrar que había comprado ilegalmente por Internet. En California, donde los controles de antecedentes son obligatorios y el registro de armas es ley, Matthew había encontrado la manera de eludirlo todo. Más tarde, Rick escribiría en Twitter sobre la persona que le vendió esa pistola a su hijo, diciendo que la perdonaba, y citando Mateo 6:15 sobre el perdón. Pero aquel viernes no había lugar para la teología ni para reflexiones espirituales. Solo había un padre obligado a identificar el cuerpo de su hijo. Media hora después de recibir la noticia, el pequeño grupo de apoyo de Rick y Kay llegó a su casa. No llamaron, no enviaron mensajes, no pidieron permiso. Simplemente aparecieron en la acera, abrazaron a la familia Warren y se quedaron allí. Cuanto más profundo es el dolor, diría Rick después, menos palabras hacen falta. Esa noche, su grupo durmió en sillones, en el suelo, en cualquier rincón disponible de la casa. Les dijeron, «No vamos a dejaros solos», y cumplieron su palabra. Al día siguiente, Rick escribió a su congregación en Saddleback Church. Después de 33 años, acompañándolos en cementerios, en salas de hospital y en los peores días de sus vidas, ahora era él quien necesitaba decir la verdad. «No existen palabras capaces de expresar la angustia que sentimos», escribió. Nuestro hijo menor, Matthew, de 27 años y miembro de Saddleback desde su nacimiento, falleció hoy. Lo describió como un joven compasivo, amable y extraordinariamente inteligente, pero también dijo lo que muchos nunca se atreven a expresar, que a pesar de los mejores médicos, los mejores tratamientos y miles de oraciones, la tortura de su enfermedad mental
nunca se había detenido. Los medios estallaron. Rick Warren, el pastor de Una vida con propósito, había perdido a su hijo por suicidio. Para algunos, la ironía era irresistible. ¿Cómo podía el hombre que ayudó a millones a encontrar sentido a sus vidas no salvarla de su propio hijo? Las críticas llegaron rápidas y crueles. Algunos cuestionaron su fe, otros insinuaron que era un castigo divino. Rick ignoró la mayoría. Pero el duelo público es distinto del privado. Todo el mundo quería una parte de su dolor, entenderlo, analizarlo o usarlo para respaldar opiniones personales. Rick tenía preocupaciones más urgentes. Planificar un funeral imposible. No existía edificio en todo el condado de Orange lo suficientemente grande para albergar a quienes querían asistir. Así que la familia tomó una decisión: un memorial privado, solo para los suyos. En lugar de flores, pidieron donaciones para el fondo Matthew Warren para la salud mental. Y los cheques comenzaron a llegar por miles. Rick no predicó durante 4 meses. 16 semanas de silencio deliberado. Se retiró del púlpito, dejó que otros pastores ocuparan su lugar y pasó sus días a solas con Kay y con Dios. Cuando pasas tanto tiempo en una conversación seria con el Todopoderoso, dijo después, algo en ti cambia. Y así fue. Cuando finalmente regresó, a finales de julio, y se colocó frente a su congregación por primera vez desde la muerte de Matthew, Rick ya no era el mismo. Sentía el dolor ajeno con más profundidad. Se emocionaba con facilidad. Ya no solo comprendía el sufrimiento de otros, lo habitaba, porque ahora sabía lo que significaba enterrar a un hijo. El sermón de ese día trataba sobre cómo atravesar lo que estás viviendo. Había sido elegido semanas antes del suicidio, una coincidencia casi cruel. Rick habló del duelo como un regalo de Dios, el proceso mediante el cual transitamos la pérdida. Lloró en el escenario. Kay se colocó a su lado y le secó las lágrimas. Ella le dijo a la congregación que el cuerpo de Matthew estaba roto, que el arma lo había destruido, pero que algún día resucitaría en gloria. Habló del vacío que sentía, del corazón roto que llevaría consigo hasta el día en que Jesús viniera por ella. Y dijo algo que dejó a todos en silencio. Está bien caminar por la vida con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro al mismo tiempo. Ese sermón dio inicio a algo más grande. Una iniciativa integral de salud mental en Saddleback Church. Conferencias, talleres, grupos de apoyo. Rick se asoció con la Diócesis Católica de Orange, con la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, con psiquiatras, terapeutas y cualquiera dispuesto a escuchar. Comenzó a plantear la pregunta que debía hacerse. No sentimos vergüenza cuando el corazón falla ni cuando los riñones dejan de funcionar. Entonces, ¿por qué sentimos vergüenza cuando el cerebro se enferma? Y a partir de entonces, Rick habló de Matthew sin reservas. Rick llamaba valiente a su hijo. Decía que Matthew era una de las personas más valientes que había conocido, porque siguió adelante durante 10 años después de preguntar por qué no podía simplemente morir. Rick leía cartas de personas a las que Matthew había acercado a la fe en Cristo. Eran miles, y en su diario escribió una frase que se volvió su ancla espiritual. En el jardín de la gracia de Dios, incluso los árboles rotos dan fruto. Aquello se transformó en su mantra, en la única manera que encontró de darle sentido a lo que no tenía explicación. La vida de Matthew había tenido propósito incluso en su quebranto, quizás precisamente por él. Rick perdonó no solo al vendedor del arma, sino a la propia vida. Jamás cuestionó su fe en Dios. Meses después, en una entrevista con CNN, aclaró la diferencia que pocos entienden. No dudaba de Dios, pero sí del plan de Dios. Sabía que Dios era bueno, pero no todo lo que ocurre es su voluntad, explicó. Dios permite cosas porque vivimos en un mundo de decisiones libres. Si Matthew decidió terminar con su vida, Rick no podía responsabilizar a Dios por ello. Tenía que aceptarlo, aprender a vivir con ello y encontrar una manera de seguir respirando cuando todo dentro de él pedía detenerse. Rick repitió una y otra vez que Matthew había sido valiente. En entrevistas, en sermones, en conversaciones íntimas. Valiente por resistir 27 años. Valiente por levantarse cada mañana pese al dolor constante. Valiente por probar un medicamento más, una terapia más, un día más cuando todo en su interior gritaba que no podía continuar. Y quizá Rick tenía razón. Soportar ese nivel de sufrimiento podría ser la forma más pura de coraje. Pero lo que la gente no veía era esto. Rick jamás superó la pérdida. ¿Cómo podría hacerlo? Nadie supera la muerte de un hijo. No se supera. Se atraviesa. Quizás uno aprende a cargarla, pero la herida permanece, latiendo en el pecho como un segundo corazón. Rick
Confesó que lloró todos los días después de la muerte de Matthew. Todos los días. Y no lo consideraba una debilidad, sino una expresión de amor. La defensa de la salud mental se convirtió en su causa. La depresión se entretejió en sus sermones, en sus devocionales, en sus entrevistas. Todavía en 2024, trabajaba con los obispos católicos de California en una carta pastoral titulada Esperanza y Sanación. La calificó como un momento decisivo, un nuevo estándar para los ministerios de salud mental en todo el mundo. Predicaba: tu química no es tu carácter, tu enfermedad no es tu identidad. Repetía esas palabras como una oración, como si al pronunciarlas lo suficiente pudiera salvar al hijo de alguien más. En 2025, Rick seguía adelante, predicando, viajando, hablando en la Alianza Evangélica Mundial en Seúl, Corea del Sur, enseñando en Saddleback y grabando sus devocionales Daily Hope. Hablaba de fe, de propósito y de encontrar significado en el sufrimiento. Creó fundaciones para la salud mental, para pacientes con SIDA, para completar la Gran Comisión. Él y Kay vivían con solo el 9% de sus ingresos y donaban el 91%. Hoy tienen 5 nietos. La vida continuó, pero en los momentos de silencio, en los espacios entre sermones, conferencias y viajes, Rick Warren seguía siendo ese padre parado en una acera de Mission Viejo. Seguía siendo el hombre que no pudo salvar a su hijo. Seguía llevando dentro aquella conversación de cuando Matthew tenía 17 años. Esa pregunta devastadora sobre por qué no podía morir. El dolor no desapareció. Simplemente se volvió parte de su identidad. Y aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decir. Rick Warren todavía está de luto. Años después, más de una década después, la pérdida no ha disminuido. El tiempo no cura todas las heridas. Algunas se convierten en cicatrices con las que uno aprende a convivir. Rick encontró fuerzas para acompañar a otros. Rick seguía acompañando a otros en sus momentos más oscuros, tomándoles la mano en los cementerios, hablándoles del jardín de gracia de Dios. Ese lugar donde incluso los árboles rotos pueden dar fruto, pero su propio árbol sigue roto, y siempre lo estará. Predica sobre la esperanza mientras carga con la desesperación. Habla de la bondad de Dios mientras lucha por entender su plan. Ayuda a millones a encontrar su propósito, aunque en lo más íntimo se pregunte si podría haber hecho algo más para salvar a Matthew. Es la paradoja terrible del ministerio pastoral. Dar y dar hasta quedar vacío. Y aún así seguir dando porque la gente te necesita. Porque el trabajo importa, porque detenerse sería admitir que quizá, solo quizá, hay dolores que no tienen propósito. Rick Warren asegura que su fe no se quebró. Lo dice y lo cree. Nunca dudó de la existencia de Dios, nunca cuestionó el cielo. Nunca dejó de confiar en la resurrección. El cuerpo de Matthew estaba roto, pero ahora, dice Rick, está en gloria. Lo sabe en lo más profundo de sí. Algún día volverá a ver a su hijo completo, sano, libre del tormento que lo atormentó durante 27 años. Esa certeza es lo que lo sostiene. Tiene que serlo, porque sin ella, la muerte de Matthew sería solo una tragedia sin sentido, sufrimiento aleatorio en un universo indiferente. Pero la pregunta continúa flotando en el aire. ¿Está realmente bien Rick Warren? Él dice que ahora es diferente, transformado, más empático, siente el dolor ajeno de un modo que jamás imaginó antes de la muerte de Matthew. Se conmueve con facilidad, conecta con los quebrantados porque él mismo está quebrantado. Aquel pastor impecable, autor de libros superventas, ha sido reemplazado por alguien más vulnerable, más humano. Quizá eso sea crecimiento, quizá sea gracia, o quizá simplemente sea lo que ocurre cuando lo peor imaginable se convierte en tu vida diaria. Rick sigue trabajando. Predica cada semana ante miles, viaja por el mundo difundiendo el Evangelio, construye su red de iglesias, fundaciones e iniciativas. Pero cada lunes por la mañana, lo admite él mismo, se despierta con lo que llama síndrome posmensaje, preguntándose si otro podría hacerlo mejor, si es lo suficientemente inteligente, fuerte o fiel para dirigir una iglesia tan grande. La duda se cuela. El cansancio también. El peso de cargar las cargas de todos mientras lucha por sostener las suyas. A menudo repite que Dios nunca permite sobre ti más de lo que pone dentro de ti para soportarlo, que debemos ayudarnos a cargar mutuamente nuestras cargas. Pero ¿qué ocurre cuando tu propia carga es demasiado pesada? ¿Qué pasa cuando la fe, la medicina, la oración y todo lo que intentas no alcanzan? Rick no tiene esas respuestas. Nadie las tiene. Solo le queda elegir entre continuar o detenerse. Y él elige continuar, pero las grietas se notan, en entrevistas donde se quiebra a mitad de frase.
en sermones donde necesita detenerse y respirar, en mensajes que revelan más dolor que consuelo. Kay sigue a su lado, secando sus lágrimas mientras carga su propio corazón roto. Ya no son las mismas personas que eran antes del 5 de abril de 2013. ¿Cómo podrían serlo? Esta historia no tiene un final ordenado. No hay un arco de redención donde todo de pronto cobra sentido. No existe un momento en el que Rick encuentre paz total y el dolor desaparezca. Solo hay un hombre que perdió a su hijo, que cuestiona el plan de Dios mientras se aferra a su bondad, que predica esperanza mientras vive desgarrado. Un padre que perdonó a quien vendió el arma que Matthew usó para quitarse la vida, porque el perdón, dice, es lo que se supone que debemos ofrecer, incluso cuando parece imposible. Entonces, ¿está bien Rick Warren?